Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos sumergiremos en un tema que tuvo a uno de los nombres más grandes del fútbol en el ojo del huracán, Kylian Mbappé. El astro francés fue relacionado con un caso de presunta violación en Suecia, pero recientemente la Fiscalía sueca decidió archivar la investigación. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué implicaciones tuvo esto para Mbappé y su carrera? Aquí te lo contamos todo con lujo de detalles. Así que recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Venga, comenzamos. Para entender el caso, retrocedemos al mes de octubre de 2024. Hace poquito, relativamente. Mbappé estaba en Suecia como parte de una visita personal, por así decir. Durante su estancia en un lujoso hotel de Estocolmo, ocurrió un incidente en una fiesta privada. Según informes preliminares, una mujer denunció haber sido víctima de violación en el lugar. Rápidamente, los rumores empezaron a conectar al jugador francés con la investigación, generando una tormenta mediática. Pues bien, es importante señalar que en ese momento Mbappé no fue oficialmente acusado de nada. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre apareciera en el contexto generó una gran especulación pública. Bueno, tal ha sido el revuelo mediático que no se hizo esperar. Desde medios suecos hasta internacionales, la historia tomó vuelo. ¿Por qué? Porque se trataba de una figura de renombre mundial, Kylian Mbappé. En ese contexto, Mbappé negó categóricamente cualquier implicación. A través de sus abogados y comunicados, dejó claro que no tenía nada que ocultar y estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. Tenemos un audio, bueno, voy a simular el audio del abogado de Mbappé, ¿vale? Dice así: mi cliente está completamente tranquilo y seguro de que la verdad saldrá a la luz. Ese es el audio del abogado de Kylian Mbappé. Además, también se especuló que este caso podría haber sido manipulado mediáticamente en un contexto de tensión entre Mbappé y su antiguo club, el PSG, el Paris Saint-Germain. Recordemos que en esa época mantenía disputas legales con el club por salarios impagados. El caso quedó en manos de la Fiscalía sueca, liderada por Marina Chirakova. Esa. A ver si me he equivocado. Se inició una investigación exhaustiva, pero pronto surgieron dudas sobre las pruebas disponibles. En el sistema sueco, el concepto de sospechoso razonable permite iniciar investigaciones preliminares con menos requisitos que en otros países. Sin embargo, esto no significa una imputación directa. Ya se habló y se habló aquí en el canal precisamente. Las autoridades entrevistaron a todos los presentes en la fiesta y revisaron pruebas, incluidas cámaras de seguridad del hotel y registros de mensajes. Pero según Chirakova, no se encontró evidencia concluyente que vinculara a Mbappé ni a otra persona con el acto denunciado. Hemos realizado todas las diligencias necesarias y no encontramos motivos para proceder con cargos. Eso es uno de los últimos textos que se ha pasado en esta investigación. La decisión de archivar el caso fue un alivio para Mbappé y su equipo legal. El jugador expresó su gratitud hacia quienes confiaron en su inocencia y reiteró su compromiso con su carrera, con su selección y con el Real Madrid, por supuesto. En el ámbito mediático, las opiniones fueron variadas. Algunos señalaron que se trataba
de una injusticia para Mbappé, mientras que otros criticaron cómo el caso fue manejado desde el principio, afectando su reputación sin pruebas sólidas. Además, este caso reabrió el debate sobre cómo los medios manejan acusaciones contra figuras públicas. ¿Deben protegerse más los derechos de privacidad en estas circunstancias? Este caso llegó a un momento clave de la carrera de Mbappé. En paralelo, lidiaba con lesiones y la presión mediática por su rendimiento tras fichar por el Real Madrid. Es así de claro. Sin embargo, como lo ha demostrado en otras ocasiones, Mbappé logró mantenerse centrado y enfocado en sus objetivos deportivos. El caso de Mbappé es un ejemplo de cómo el sistema judicial debe trabajar bajo principios de evidencia y justicia, y no dejarse influenciar por la presión mediática. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los medios actuaron correctamente al reportar sobre este caso? ¿O fue un ejemplo de cómo el poder mediático, por decir así, puede dañar la imagen de alguien sin pruebas? Es que... Bueno, déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido como este. Nos vemos pronto con otro nuevo vídeo. Suscríbete, dale al like, que es totalmente gratuito, como siempre digo. ¡Hala Madrid! Y nada más. Te leo en comentarios.